Hola, ¿qué tal? Soy Olga de Margot y Fiona y en el vídeo de hoy vamos a hacer un tag. Es el primer tag que hago en el canal y son mis 10 imprescindibles de scrapbooking. No os los voy a mostrar por orden de preferencia, sino que lo que os muestro independientemente del número para mí son igual de importantes. Ha sido una selección que me ha costado mucho porque han quedado algunas cosillas en el tintero. Pero bueno, considero que esto que os voy a mostrar es algo para mí básico para poder hacer cualquier tipo de proyecto de scrapbooking. Bueno, como número 1 para mí es básico los papeles decorados. Para mí es independiente el tamaño, ya que trabajo con cualquier formato, dependiendo del proyecto que vaya a realizar. Como punto número 2, no pueden faltar en mis proyectos de scrapbooking los cartones y cartulinas. Los cartones serían cartones de encuadernar en diferentes grosores. Los que más utilizo son los de 1,5, 2 y 2,5 milímetros de grosor. Y por otro lado, las cartulinas lisas, sobre todo en lo que yo llamo los colores básicos, que serían en color blanco, el color craft, color negro y color beige. Como tercer punto para mí imprescindible serían los adhesivos. Hace 1 año y medio aproximadamente os hice una entrada muy extensa en mi blog hablando de todos los adhesivos que yo utilizaba, para qué los utilizaba y si consideraba que eran imprescindibles o no. Os dejo el enlace en la cajita de información abajo para que podáis leerlo si queréis. De todos los adhesivos que yo utilizo puedo destacar sobre todo 3, que uno sería el Tacky Glue, lo utilizo sobre todo para pegar lo que son los adornos. Luego la cola blanca de encuadernar para mí es un básico. La cola blanca la utilizo pues para lo que son las estructuras de las encuadernaciones de los álbumes, los mini álbumes principalmente. Y luego también un adhesivo a destacar sería la cinta de doble cara. Como punto número 4 os voy a mostrar lo que yo llamo kit de supervivencia. Esto es un conjunto de herramientas que para mí son básicas a la hora de trabajar no solamente el scrap, sino cualquier técnica de papelería. Por una parte, lo que es la base de corte. Es necesario, es básico tener una base de corte para proteger la mesa de cuando cortamos con el cúter, cuando estamos tintando, bueno, cualquier cosa que estemos haciendo siempre es bueno utilizar una base de corte. En mi caso yo tengo esta, es ya muy viejina, está muy machacada, pero su función principal, que es la de proteger la mesa, la sigue haciendo, así que seguiré utilizándolo. Luego el resto de estas herramientas, vamos a ver, yo tengo varios elementos de cada una de ellas, pero estas en concreto son las que yo considero que utilizo allá donde voy y siempre que estoy trabajando scrap. Esta regla, tengo varias, pero esta es la regla que yo utilizo siempre. Luego tenemos el cúter, este cúter, tengo otro de precisión, pero este es el que yo considero básico, porque yo el cúter lo utilizo sobre todo para cortar el cartón. Entonces necesito un cúter que sea fuerte, que en un par de pasadas me corte cualquier cartón, cualquier medida. Las tijeras. Ya os conté hace tiempo que había encontrado en Ikea unas tijeras que serían estas en la sección de jardinería, que eran muy similares a las tijeras de precisión de Tim Holtz. Entonces, como me llamaron mucho la atención y tenían un precio muy bueno, yo las compré para probarlas. Encantada, estoy encantada hasta tal punto que para mí ya es un básico, son las que utilizo. Utilizo otras, utilizo unas más pequeñitas, más grandes, pero estas son las básicas que utilizo para todo. Luego tengo mi plegadora de hueso, que ya la tengo desde hace 20 y tantos años y sigue perfecta como el primer día. Una lima de uñas que la utilizo sobre todo para desgastar el papel o para quitar las rebabas del cartón
y del papel si no ha sido cortado perfectamente. Mi lápiz de dibujo, que también lo utilizo en Scrap pues para marcar. Puedo utilizar cualquier lápiz, pero este, como siempre lo tengo en mi mesa de trabajo, pues es el que utilizo. Y luego tampoco me pueden faltar las toallitas húmedas, ya que yo utilizo mucho la cola de encuadernar y por lo tanto necesito estar limpiándome las manos continuamente. Número 5 pongo las tintas de Scrap. Por un lado tendríamos las tintas para sellar, que yo utilizo sobre todo la VersaFine en color negro y luego un poco menos, pero la utilizo muchísimo también, la Memento negro. Estas tintas me gustan mucho porque definen muy bien los sellos y sobre todo esta luego puedo utilizar las tintas base agua para colorear. Por otro lado tenemos las imprescindibles tintas Distress. Si tengo que destacar algún color, sin duda me quedo con la Vintage Photo. Es la tinta más versátil y para mí es un básico que toda scrapera debe tener en su kit. El siguiente punto sería el número 6, si no me equivoco, y para mí imprescindibles serían los polvos de embossing. Colores más utilizados. Bueno, para mí imprescindible sería el color transparente, el blanco, el negro y alguno metálico. Y para mí es un básico del scrapbooking. Por otro lado, aparte de los polvos de embossing, una cosa que yo he visto que nadie lo ha comentado y no sé, me sorprende porque yo lo utilizo muchísimo y son los polvos UTI. Para mí es un básico para dar un brillo y volumen a todos los troquelados que yo quiera. Esto me lleva a, como algo importante también, para poder utilizar los polvos de embossing, sería la tinta que utilizamos para hacer el embossing. Y en mi caso yo siempre he utilizado la Versamark. Los polvos de embossing o la técnica del embossing me lleva a un nuevo imprescindible que sería la pistola de calor. Para mí la pistola de calor es un imprescindible en el scrapbooking, también lo es en el mix media, pero como estamos hablando de scrap, pues hablo solo del scrap. Para hacer el embossing con los polvos de embossing, para fundir los polvos de UTE, o sea, tiene infinitas prestaciones y por lo tanto es un básico a tener muy en cuenta a la hora de hacer scrapbooking. El siguiente básico, que sería el número 8, para mí son imprescindibles las cizallas. Yo tengo dos principalmente, bueno, tengo más, pero que utilice tengo estas dos. Las dos son de Fiskars y considero que es una herramienta que merece la pena invertir. Entonces, aquellas chicas que estéis empezando con el scrapbooking, no os compréis una cizalla cualquiera, ahorrar un poquito y comprarla de buena calidad, porque a la larga os vais a ahorrar mucho dinero, porque si no os funciona bien, luego querréis una de mejor calidad. Vale, yo, como os he comentado, utilizo estas dos. Por un lado tengo esta de Fiskars, que la utilizo sobre todo cuando, bueno, o salgo fuera o estoy trabajando sobre la mesa. Y a pesar de que yo tengo una mesa muy grande, siempre me falta espacio en la mesa, no sé cómo lo hago. Entonces la tengo, digamos, a mi lado para ir cortando papeles a medida que voy necesitando. Pero si yo tengo que elegir mi preferida, pues sería, o mi imprescindible, sería sin duda esta. Esta la tengo normalmente en una mesa y yo me levanto y voy allí para cortar. Es una cizalla que no pensé que la daría el uso que la doy cuando la compré y no la cambio por nada. Es una cizalla de grandes dimensiones y entonces el papel de scrap lo corto sin ningún problema, pero además corto papeles en A3, corto cartulinas grandes e incluso he llegado a cortar la tela de encuadernar
y los cartones de encuadernar. Entonces, ¿qué puedo decir de ella? Para mí es un imprescindible. El siguiente sería los troqueles. Los adornos son muy importantes, pero si hay un adorno que a mí me caracterice o que caracterice sobre todo mis trabajos, son sin duda los troqueles. Yo tengo la Silhouette Cameo y tengo la Big Shop. Entonces, dentro de los troqueles, yo englobo en este apartado, digamos, englobo todo esto. Aparte de esto, pues tenemos, para realizar los troqueles, podríamos hacerlo con las troqueladoras, podríamos hacerlo con la Big Shop, esta es la mía, que se alimenta de diferentes troqueles. Aquí os enseño algunos de diferentes formas, pero normalmente lo que más me gustan son los troqueles de bordes. Entonces, para mí un imprescindible son los troqueles y las herramientas que engloba este apartado. Como siguiente imprescindible para mí sería la tabla de corte. Yo tengo la Scorpal y es en centímetros. Para mí es un imprescindible, ya que me facilita muchísimo, no solamente para hacer tarjetería, sino también para hacer los diferentes dobleces de las páginas interiores de un álbum, por ejemplo. Bueno, para terminar, para mí es un imprescindible para poder hacer scrap, teniendo en cuenta que tengo este canal de YouTube y que tengo un blog, es con lo que estoy grabando, mi cámara de fotos. No solamente para hacer las fotografías que luego voy a imprimir para poder hacer los álbumes, sino para hacer toda la serie de fotografía y documento gráfico que luego voy a trabajar con él para hacer mis entradas en el blog. Bueno, pues con todos estos imprescindibles, es verdad que me quedo muchísimas cosas en el tintero. Y fijaros que no he puesto los sellos. Los sellos, es verdad, es un imprescindible en Scrap, sobre todo para mí los sellos de texturas. Pero sí que es verdad que últimamente no los utilizo tanto en scrapbooking porque utilizo mucho mis propios dibujos, mis propias ilustraciones. Los utilizo más en mix media. Entonces, bueno, hay infinidad de cosas que he dejado en el tintero, desde las telas de encuadernar, las máscaras, las encuadernadoras, los sellos de texturas, ilustraciones, etcétera. Hay infinidad de cosas, pero bueno, he pensado que estos 10 imprescindibles sí que son realmente necesarios para mí a la hora de hacer scrap. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, adiós.